algunas personas. ¿Cómo empezaste con la investigación, Clara? Bueno, pues todo ha empezado porque se me ocurrió la idea de relacionar este tema con otro que es el tema de la grafología, porque empecé a preparar una novela y así fue como descubrí que pues no eran casos son casos puntuales, vamos a decirlo así, pero que había algunos cuantos y que los que habían desde luego eran muy llamativos, muy sorprendentes y demasiado poco coincidentes en cuanto a que los fenómenos que se manifestaban eran tan fuertes que dices, bueno, pues esto no puede ser una coincidencia, ¿no? Esa es un poco la impresión que... ¿Cuál es el primer caso que te encuentras? ¿Qué dices como investigadora? Y muchos años, ¿no?, acercándote a temas de lo más diverso. Planificando tu investigación dices, caramba, vaya caso. Nos pasa muchas veces, ¿verdad? Un recorte, una página de un suceso que parece olvidado, que al final acaba desapareciendo, ¿no?, entre la marea de datos. Pero tú te quedas con ese suceso, lo extrapolas y dices, aquí hay algo. Pues precisamente fue el caso que se ha mencionado en la introducción, que en el de Claire Sylvia, esta bailarina neoyorquina que tenía una enfermedad muy grave y bueno, se sometió a un doble trasplante de corazón y pulmones. Y a raíz de ese trasplante, esta mujer, que tenía un carácter, pues era una bailarina, era muy disciplinada en su dieta, porque esa es una de las cosas que hay que comentar, se experimentan cambios hasta en los gustos, ¿no?, en las comidas, y llevaba una vida muy ordenada en ese sentido. Y bueno, pues después de someterse a un largo calvario, que es el que normalmente llega a todas las personas que van a experimentar un trasplante, ¿no?, durante mucho tiempo en lista de espera, esta mujer se convierte en la primera trasplantada de Nueva Inglaterra y de este tipo de trasplante, ¿no?, de corazón y pulmones. Y bueno, pues desde el mismo instante en que despierta, ya despierta con un vívido sueño en el que ella se veía a sí misma junto a un joven que no conocía absolutamente de nada y que se acercaba a ella, la besaba y al besarla era como si ella aspirara algo de ese joven, se aspirara su alma, su energía, su esencia. Y en el momento de despertar ella ya tenía conciencia, eso es lo que ella cuenta en un libro que publicó años después, que se llama Baile de Corazones, de que esta persona que había visto en el sueño era su donante. ¿Ella en el sueño llega a verle rostro? ¿Llega a identificarlo? ¿Se produciría una investigación por parte de la propia paciente? Sí, porque esto es una de las cosas que hay que comentar, ¿no? Las personas que reciben un trasplante, no todas, pero una gran mayoría de estas personas tiene inquietud con el tiempo, se empieza a hacer preguntas, ¿no? De quién era la persona que me ha dado esta generosidad, este órgano que tanto necesitaba, por el cual estoy viviendo gracias a él, ¿no? Y esto es algo que se pregunta muchísimos trasplantados. Y esta mujer, desde luego, se lo preguntó. Y a raíz de este sueño, empieza a tener otra serie de sueños en los que aparecía este joven, que ella, desde ese mismo instante, decía que se llamaba Tim. O sea, tenía muy claro que se llamaba Tim, y el apellido, lo que pasa es que el apellido, ella tampoco lo divulgó en el libro, porque por el respeto a la familia del donante, comenta que sabía nombre y apellido, vamos, estaba segura de que el apellido empezaba por L, por la letra L. Y bueno, pues a raíz de esto, aparte de esos sueños que cada vez eran más intensos y a veces hasta violentos, pues experimenta cambios como decíamos, en los gustos por las comidas. Cuando ella de repente pues era una persona muy disciplinada en la dieta, le empieza a gustar el pollo frito al estilo Kentucky, la cerveza, que no le había gustado nunca, chocolate, cosas que ya no comía y no estaban ni siquiera dentro de su dieta, pero no solo por disciplina, sino porque no le gustaban. Y entonces, bueno, pues todo esto le sume, digamos, en una crisis de identidad muy profunda, que ella pensaba que era la única. Claro, también es un tema que es un poco tabú, yo creo, y esto conviene decirlo, porque cuando alguien ha recibido un órgano, o en este caso un par de órganos, que van a permitir que tú puedas vivir, no ya digamos una calidad de vida, sino que puedas seguir viviendo, porque esta mujer estaba realmente fatal antes de realizar el trasplante, estaba ya en las últimas. El agradecimiento que siente el receptor de ese órgano hacia el donante y hacia la familia del donante es tan grande y tan fuerte, existe una conexión tan profunda, que no quieren hacer ni decir nada que pueda en absoluto perjudicar a la memoria del donante o a la propia familia que sigue viva, evidentemente. Sin embargo, esos sueños se repetían. Sí.
De una forma cada vez más intensa, has comentado, claro. Claro, tanto que ella pues sufre esta especie de crisis de identidad en la cual no se sentía ella misma, incluso su propia hija notaba cambios en ella, no se sentía a gusto ni con sus amistades ni con nada, pese a que se encontraba bien físicamente, porque el trasplante fue un éxito y ella tenía la suerte de que había asimilado muy bien la medicación inmunosupresora que a raíz de este trasplante y de todos los trasplantes las personas que reciben un órgano tienen que tomar. Y esto quizá aclaramos porque también es una de las teorías que luego podemos esbozar, ¿no? Cuando alguien recibe un órgano que es ajeno a nosotros, externo totalmente, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico empieza a producir unas defensas para atacar a ese órgano que considera invasor, para intentar expulsar de su cuerpo ese elemento extraño que ha sido introducido, ¿no? Y para paliar todos estos efectos, lo que se hace es que se suministra una medicación inmunosupresora que es muy potente, que debe ser tomada todos los días y que tiene graves efectos secundarios que pueden originar pues desde diabetes, subida de la tensión, propensión a desarrollar un tumor, una serie de cosas que obviamente no son tan importantes cuando hay una vida en juego. Es decir, las personas que se someten a un trasplante saben de este sistema y de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, pero lo acatan porque es que no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ella al principio cree que a lo mejor es la medicación que está recibiendo la que puede estarle cambiando de alguna forma y empieza a acudir a una terapia con grupos de personas que han recibido trasplantes igual que ella, y es cuando descubre que no es la única. Efectivamente, cuando empieza a hablar con sus compañeros de terapia, se da cuenta de que su vivencia, que ella pensaba que era única y de la cual no quería hablar por no perjudicar, aunque verdaderamente no conocía, digamos, conscientemente la identidad de la familia del donante porque está prohibido. No tenía ningún dato, ¿no?, para saber. Lo único que sabía es que había sido un joven de 19 años o 18 años, parece que tenía, y que había muerto en un accidente de motocicleta, nada más. Porque normalmente no se suministra, está prohibido suministrar esta información precisamente para evitar que los receptores se comuniquen con la familia de los donantes, ¿no? Porque tienen ahí un grave hándicap para superar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se da cuenta, hablando con otras personas, que había personas que les sucedía lo mismo, que tenían esas vivencias parecidas a la suya, quizá algunas no tan espectaculares, hasta el extremo de conocer o de saber, como ella sabía de esa manera intuitiva, el nombre del donante, pero que también experimentaban cambios en los gustos, en las aficiones, y que, bueno, pues habían incluso desarrollado, pues personas que a lo mejor eran más mayores, recibían un órgano más joven y tenían una vitalidad, o decían ellos que tenían vitalidad totalmente inusitada, que antes no tenían, que los médicos muchas veces achacaban a que cuando alguien se recupera casi de estar al borde de la muerte, pues tiene unas ganas de vivir, digamos, mucho más potentes, ¿no? Pero que ellos pues comentaban aficiones, incluso en cambios en el estilo de música, que antes escuchaban de repente música clásica y habían recibido un órgano de alguien joven y de repente les gustaba el hip hop. Son cosas que dices, bueno, son hasta graciosas, ¿no?, en cierto sentido, pero que, claro, quien las vive lo experimenta como un cambio importante en su vida, en el sentido de que, bueno, pues algo ha cambiado tanto que uno no sabe bien quién es. En esos órganos, la memoria celular sigue teniendo algo del otro personaje que nos ha donado y que puede realmente fusionarse. Esta historia de esta bailarina que es trasplantada de pulmones y corazón, ahí es nada, llega a publicar un libro. Esto es lo que yo no sabía, Clara. Llega a publicar un libro contando su historia e indagando, claro, y preocupándose por el fenómeno. Sí, porque ella, a raíz de todo esto, emprende una investigación que, en mi opinión, es una investigación bastante completa, en el sentido de que ella no es científica, y es una persona que se dedica al arte, a bailar, pero su interés por el tema es personal. Y entonces desarrolla todos los mecanismos a su alcance
para conocer por qué pasa esto, ¿no? Que a día de hoy no tiene la respuesta. Ella esboza una serie de teorías al final del libro de cosas personas con las que se ha entrevistado, que están investigando el tema o que han investigado el tema y que de alguna forma le han ofrecido su visión sobre este asunto, ¿no? Pero parece ser, que lo más extraño de este caso de esta mujer es que, claro, ella intenta localizar a la familia donante, se le niega esa información y cómo llega a conocer a la familia donante y saber que todo esto que ella pensaba era verdad, que esto es lo más extraño. ¿Cómo llega la confirmación, ¿no? Esto es lo más extraño, Iker, y lo que a los oyentes les va a dejar un poco boquiabiertos, como me quedé yo igual cuando lo conocí, ¿no? Y es porque, después de mucho tiempo de la operación, de habérsele negado esa información, en una cena casual que desarrolla con unos amigos en un restaurante, conoce a una persona que se le presenta como, de alguna forma sensitivo, ¿no? Él se definía así, como sensitivo, y ella pues se abre por esta circunstancia y le cuenta lo que no solía contar a todo el mundo, ¿no? Los sueños especialmente que estaba teniendo y la situación que estaba viviendo. Y este hombre le pide el teléfono, se marcha a su casa, el otro se marcha a su casa y al día siguiente le llama por teléfono y le dice: mira, tengo que hablar contigo porque he soñado con la esquela de tu donante. Ella la verdad es que no da crédito a esto, aunque claro, después de todo lo que le había pasado, pues le quedaba una duda, ¿no? Y entonces se reúnen en una hemeroteca y buscan el recorte con los datos del sueño que había tenido este hombre y lo encuentran. Encuentran que, coincidiendo con la fecha de su trasplante, aparece la esquela de un joven que podría ser. Se hablaba de que había tenido un accidente, que había chocado contra un árbol con su motocicleta y por la edad podría ser. Y entonces ahí se le plantea un dilema muy gordo, ¿no? Y es que, ¿qué hago? Si voy a ver a esta familia y les cuento esto, es que igual me echan de la casa, ¿no? Y duda mucho, hay gente que le aconseja que no vaya, que se olvide del tema, que puede causar un grave trastorno a esa familia, pero ella está empeñada y resuelta a hacerlo, porque realmente su vivencia en este sentido había sido positiva, es decir, pese a su crisis de identidad, que es lo que ella le volcó hacia este asunto, todo lo que ella sentía, porque ella lo sentía en el corazón, es lo que ella decía, ¿no? Hacia Tim, hacia el donante, era todo positivo, ¿no? Y ella quería compartir eso con la familia. Entonces viaja a conocer a la familia, que estaba en otra ciudad, y la familia en principio pues la recibe un poco fría, ¿no? Porque no quiere asimilar un poco todo esto que se le está contando. Y de hecho, pues en un momento determinado algunas personas de la familia no la reciben demasiado bien, otras sí, y es a medida de que tiene contacto con ellos y empieza a compartir sus experiencias, lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba sintiendo al respecto del donante, cuando la familia pues se queda completamente alucinada y le empieza a confirmar que esos datos que ella les está dando pues son verdad. Están Santi, Juanje y Carmen con una cara, no sé cómo estarán los oyentes, pero desde luego la historia es de lo más alucinante que hemos escuchado. La propia persona, la receptora, se pone a investigar. Es un trasplante de un nivel increíble. Me gustaría mucho saber, antes de conocer vuestra opinión, qué dice la gente. Un tema muy sensible, muy delicado, fíjate, pero que nos parece de película, pero que Clara está investigando y que es real, absolutamente real. Mira, Ara, por ejemplo, nos dice que su primo fue uno de los primeros trasplantados de ojos de su provincia, que había perdido la vista a los 16 años tras una medicación, y los doctores Vega se lo trasplantaron años después. Siempre se sintió muy agradecido, tanto a los doctores como a los donantes, aunque sí que es cierto que a veces comentaba que se sentía extraño. Yo nunca lo relacioné con el tema que planteáis, sino más bien por el hecho de ser una cosa pionera. Buenas noches. Hablando de trasplantes, George Langeland, autor del relato de la mosca, escribió una espeluznante historia cortada y titulada La mano, en la que el protagonista sentía como su extremidad parecía tener vida propia y le obligaba, en contra de su voluntad,
a cometer delitos y crímenes. Ahora hablamos un poco de algunos casos de manos. Nos lo contaba Diego. Carlos Cala, en la introducción, hablaba de un trasplantado de mano que pidió que se le volvieran a amputar. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Lo mismo se pregunta María de Asturias, un tema muy inquietante, el de los trasplantes, y me pregunto, ¿qué ocurre con las transfusiones de sangre? Es el líquido más vital que tenemos, pasa por todos nuestros órganos, atraviesa el corazón. ¿Por qué con las transfusiones no ocurre eso? A mí me pusieron 2 transfusiones tras un accidente y no sentí ese rechazo. Pues son preguntas, como digo, ahondando en un tabú clarísimo. Habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, pero creemos que todos los temas se pueden contar con educación y con sentimiento de saber por qué pasa este misterio. El misterio profundo es si esos órganos a nivel más pequeño, a nivel casi subatómico en algunos casos, que componen la célula, llevan ya una característica indivisible de alguien y están ahí presentes, ¿no? La pregunta que se lanza con casos que pueden sonar muy dramáticos o muy extraños, la pregunta es excepcional, en el fondo, ¿qué somos, no? ¿Y dónde vamos? Y si hay algo de esa persona y sin embargo ya no está conectado al cerebro y está en otro cuerpo, ¿por qué sigue habiendo energía, al parecer sentida por algunas otras personas receptoras, que sigue emitiendo, ¿no?, su radiación, entre comillas, de lo que era antes? ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viene? También nos preguntan que qué dice la Iglesia acerca de los trasplantes. ¿Lo aprueba? Yo, como donante que soy, creo que es una forma de agradecer a Dios el cuerpo que nos dio, una rondeña. Preguntas y teorías de todo tipo. Santi, Juanje. Bueno, es que todos estos casos nos traen una pregunta, que es cuando trasplantamos un órgano o una parte del cuerpo, ¿qué estamos trasplantando realmente? Estamos trasplantando desde luego algo físico, pero estamos trasplantando algo más, porque todos tenemos, por ejemplo, una memoria genética, una memoria que traemos de nacimiento y que nos hace que sepamos hacer desde ya bebés una serie de cosas que no hemos aprendido, o alguien ha aprendido antes que nosotros y nos lo ha ido transmitiendo. ¿Cómo se ha ido codificando esa memoria? ¿Cómo se ha generado y cómo se ha ido transmitiendo? Hace tiempo, en realidad sobre la memoria yo creo que sabemos bastante poco. Hace tiempo se realizó un experimento muy interesante en el cual se cogió una batería bastante grande de ratones de laboratorio y se les enseñó un laberinto, que es algo relativamente común en este tipo de prácticas. Luego se fue cogiendo a los ratones y a cada uno se le fue dañando sistemáticamente una parte del cerebro diferente para ver cuál olvidaba el laberinto. Ninguno de ellos olvidó el laberinto, con lo cual no hubo manera de ubicar la zona del cerebro donde estaba localizado ese conocimiento. Pero es que luego cogieron a otros de esos ratones y empezaron a dañarle sistemáticamente cada vez más partes del cerebro, a ver si de alguna forma, mientras tuvo capacidad motriz el animal, seguía recordando el laberinto. Con lo cual empezaron a barajarse la posibilidad de que la memoria se almacenara en el cerebro de una forma holográfica, es decir, no había una parte, sino que era el conjunto de todo. O sea, que no se sabe. Pero, ¿y si no solo en el cerebro? ¿Y si es holográfica en todos sitios? A veces parece que el cuerpo tiene memoria. Yo toco la guitarra por hobby y realmente no haces un esfuerzo consciente, parece que la mano sabe cosas. O cuando aprendes a montar en bicicleta, es tu cuerpo el que aprende a montar en bicicleta un día y 10 segundos antes no sabía. Es un momento de chas, un momento sabes, al anterior no sabías. ¿Quién sabe cómo se ubican los conocimientos, cómo se ubica eso que etéreamente llamamos nuestra alma en el cuerpo? Hablábamos de la mano, pequeño inciso, y un oyente hablaba de una historia de ficción con la mano. Vuelvo a repetir que nosotros estamos completamente a favor, porque es que hay que hacerlo saber, pero que estos casos existen y solo nos interesan como elementos de conexión con lo paranormal, límites de la mente, sombras de la mente, llamadlo como queráis, pero que es sumamente interesante. Y es que ha habido algún episodio de manos que también te dio origen a ti a investigaciones, Clara. Sí. Hemos hablado un poco al principio, en la introducción se ha comentado el caso de Klim Hallam, un neozelandés que recibió el primer trasplante unilateral de mano en el año 98 en Lyon,
Y bueno, pues al ser el primero, pues levantó una agria polémica sobre si eso era necesario. Es decir, hemos hablado antes en casos como el de Claire Silvia, en el cual es que o se moría o se trasplantaba, no había otra. Pero claro, en el caso de un órgano como la mano, en el cual no es necesario para que podamos seguir viviendo, sí es un órgano funcional, pero no necesario para que haya vida, pues los médicos, no toda la comunidad científica estaba de acuerdo con este trasplante, puesto que decían que, claro, la persona tenía que tomar esos inmunosupresores de los que hemos hablado, esa medicación muy potente, que además en este caso no existe una medicación específica para este tipo de trasplante, sino que la persona que se somete a él tiene que firmar un papel que se llama el uso compasivo, que admite o se le ha informado de que esa medicación no ha sido destinada, no ha sido creada específicamente para su caso y que la tiene que tomar sabiendo una serie de riesgos importantes que pueden surgir en el futuro, ¿no? Este hombre pues estaba tan deseoso de realizarse el trasplante, de recuperar su antiguo aspecto, que no le importó todas estas consideraciones y se sometió al trasplante. Incluso se estuvo preparando bastante tiempo antes del trasplante, estudió inmunología para saber cómo su sistema inmunológico iba a atacar al nuevo órgano, practicaba a tocar el piano y le daba órdenes mentales a la mano fantasma, ¿no?, a la que no existía, a la mano derecha. Y bueno, pues en este caso la verdad es que es un poco extraño, porque él no contó desde el principio la verdad de cómo había perdido la mano. Esto es algo que se supo después, los médicos no tenían ni idea de ello. Él dijo que había perdido la mano en un accidente con una sierra mecánica cuando estaba subido a un andamio. Parece ser que la sierra tropezó con un clavo, con algo en la madera, y saltó y le produjo esta imputación, que además tuvo una herida también en el vientre considerable, y que él dice que ni siquiera se enteró de cómo había sido lo de la mano, es decir, que no notaba ni que había perdido una mano, ¿no? Debía ser un dolor tan tremendo que el cerebro bloquea ese dolor, ¿no? Bueno, pues el caso es que este hombre se somete al trasplante y, bueno, pues como decimos, no cuenta la verdad de cómo había perdido esa mano. Y empieza, bueno, pues a hacer los controles de rigor, tiene que hacer una rehabilitación. La operación duró como 12 o 13 horas de quirófano, porque hay que unir tendones, huesos, en fin, es una operación muy complicada, siendo un órgano, como decimos, que además Iker está visible en todo momento, porque en el caso de otro tipo de trasplantes no vemos el corazón, no vemos el hígado, no vemos los pulmones, ni los riñones, etcétera. Pero la mano está siempre visible, es imposible de ocultar, y en cada momento vamos a estar viendo esa mano y pensando que esa mano no es nuestra, en cierta forma, ¿no? Pues poco después le dan más o menos el alta. En cuanto al tema de que tenía que estar ingresado y demás, se le da el alta, pero él tiene que seguir sometido a esa medicación, y él regresa a su país. Y bueno, pues de repente desaparece del mapa. Los médicos no saben nada de él, no se presenta a los controles, no hay forma de localizarle. Y un día aparece con la mano toda hinchada, moratada, roja. Y pues les cuenta, le hacen una serie de analíticas y descubren que ha dejado de tomar la medicación, que la ha estado tomando de manera intermitente y que en los últimos 2 meses no había tomado nada de medicación. Él dice que la medicación era muy molesta y que se había puesto enfermo al tomarla, porque cada vez que cogía una gripe pues pensaba que se podía morir, porque realmente perdía todas las defensas, ¿no? Y que algún médico le había recomendado que la dejara de tomar, cosa muy insólita que un médico recomiende eso, ¿no? El caso es que él le ofrecen la posibilidad de o continuar con la medicación o de amputarle la mano en ese momento, porque estaba claro que eso iba a ir a peor en el caso de dejarlo. Y él se compromete a seguir y tal, pero no sigue. Y además es cuando descubren cómo había perdido la mano. Había perdido la mano en la cárcel. Había estado ingresado en la cárcel por un delito de estafa. Y entonces cuando se empiezan a plantear si el candidato que habían escogido no era ideal, porque además había unos informes psiquiátricos que yo no sé cómo no habían visto antes, la verdad, en los cuales pues... Este fue el primer trasplantado de mano que dio la vuelta al mundo, su imagen. Sí, efectivamente.
Como en esos informes se decía que era una persona bastante inestable, ¿no? Psicológicamente hablando, es decir, que esto es muy importante también, escoger bien al receptor de un órgano, y más de estas características, como decimos, un órgano visible en todo momento, ¿no? Y bueno, pues ya que dice que va a seguir con la medicación, no sigue con la medicación, y llega un momento en el que él mismo pide que por favor le amputen la mano, porque no puede soportar ver la mano más ahí, y porque físicamente también, evidentemente, por el tema de la medicación que no estaba tomando, se producen unas complicaciones físicas importantes. Incluso decía que a veces se levantaba y tenía la mano ardiendo, como si tuviera un hierro incandescente en la mano, y que notaba como un pegote, como si algo que no le pertenecía realmente. Pero los médicos no quisieron amputarle la mano, porque hubo ahí un problema, digamos, político, casi, si me permites aquí un poco hacer política en ese sentido, ¿no? Que los médicos no querían perder un poco este hito en la historia, ni que se convirtiera en una operación frustrada. Pero al final consigue que le amputen la mano en otro hospital en Estados Unidos, después de vender una serie de entrevistas y contar su experiencia, cobrando para poder pagar la intervención. Mi gran pregunta, Clara, ¿cómo le amputaron la mano en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? No, lo que él contó era verdad, lo que no había contado es dónde. O sea, realmente él estaba haciendo una serie de trabajos, era un delito menor por el que estaba, no era un gran delito, con lo cual pues había la posibilidad de salir a hacer una serie de trabajos vigilados, y efectivamente perdió la mano de esa manera, pero en la cárcel. En la cárcel no quiso, se reservó esa información, quizá porque temía que eso echara para atrás el trasplante, ¿no? Primero, dos cosas claras, ¿no? Cómo se ha metido Clara a fondo en esta historia, en estas historias tan desconocidas, hasta el punto de que teníamos la imagen, como pasa muchas veces, del gran hito médico, dio la vuelta al mundo la imagen, y bueno, esta sociedad, ¿no? Al tercer día ya nadie sabe nada del gran hito, y pueden pasar mil cosas y no nos enteramos, y a veces las cosas son de novela de Edgar Allan Poe, vamos, la mano. Más preguntas, Carmen. Pues nos dicen, fíjate, nos hablaban en uno de los mails del síndrome de la mano izquierda. Y nos decía Óscar: buenas noches, amigos de Milenio 3. Hace años, viendo un documental sobre neurología, hablaron de una serie de casos que realmente me pusieron la carne de gallina. Todos eran enfermos de epilepsia y se habían sometido a una cirugía experimental que aislaba los dos hemisferios del cerebro para tratar de reducir los efectos. Los resultados eran positivos, pero todos empezaron a experimentar algo extraño, y es que sus manos izquierdas actuaban como si tuviesen conciencia propia. Abrían y cerraban cajones, cambiaban las marchas del coche mientras conducían, e incluso un caso en el que un paciente se despertaba en medio de la noche porque estaba siendo estrangulado por su propia mano. La ciencia a veces tiene una cara terrorífica. Bueno, esto será verdad o será leyenda, suena un poco a leyenda, ¿no? Pero claro, ya sabiendo lo que sabemos de algunos casos, ¿quién es segura, no? Pues si te cuento otro que sucedió en China, esto ya es... Aquí es un caso que el órgano en cuestión era un pene. Cuenta. Nos hemos quedado todos como... Y la audiencia, imagínate, ¿ahora cómo vas a dejar de contar? Claro, pues en este caso dramático también, porque había perdido... No se especificaba, no he llegado a descubrir exactamente las causas de cómo había perdido el órgano, pero sí se especificaba que era un problema serio porque impedía también orinar, o sea, es una cosa realmente importante que esa persona recibiera ese tipo de trasplante. Y bueno, pues la intervención fue bien, todo desde el punto de vista físico fue bien, pero 15 días después el hombre, este hombre chino, y su mujer acudieron porque pidieron que se le amputara el pene por rechazo psicológico, Iker, tanto de la mujer como del propio hombre. No podían... No podían asimilar eso. Madre mía, claro, es que hay unas barreras que imagínate, claro, que es que ha habido gente que por accidentes ha tenido que tener operaciones que nos pueden parecer, pero que son realidades, madre mía. Por cierto que ha habido una noticia de última hora, como siempre, que podemos pensar que es leyenda, y luego de leyenda nada, ¿no? Es cierto, Santi Juanje, lo del hombre que quiere ponerse una cámara. Primero, yo no sé cómo puede funcionar una cámara acoplada al tejido humano, es que no lo entiendo. Resulta que es que el hombre, efectivamente, le falta un ojo. Entonces, en ese ojo de cristal
Es un señor belga, tengo por aquí la... dentro del ojo de cristal, ponerse una cámara. Robespierre se llama. Efectivamente. Entonces es dentro de ese ojo de cristal hacer una microcámara en la que él pueda pues hacer un documental. La verdad que la temática del documental es curiosa porque siendo algo tan pionero la temática la veo un poco absurda, que es ver hasta qué punto se puede espiar a la gente metiéndose una microcámara en un ojo. Pero claro, es que no le falta, precisamente es que le falta el ojo. O sea, la temática del documental me parece absurda. Pero sí va en torno y en cuestión a una cosa que se da mucho cada vez más en los reportajes y los formatos de los reportajes, y es que la gente más que ver las cosas bonitas y preciosas, le gusta meterse en la piel del reportero, del que está allí. En este caso, y todos los formatos de televisión que van en este sentido son los que mejor funcionan, en este sentido este hombre sí que sería el máximo pionero, ya que por desgracia la visión sería la cámara. Claro, es que su misma visión sería la cámara, que es a lo que se tiende en los formatos de reportajes. Y claro, el tema es qué va a hacer con esa innovación tecnológica. Ojalá a nivel temático sea tan brillante como la idea que tiene, porque ya que el pobre tiene ese defecto, me parece genial que sea la idea. Pero fijaos que es la primera idea que nos parecería imposible, de casi cyborgs, ¿no? Mitad humano, mitad robot. Otro ejemplo que nos sonaría imposible hace 10 años: alguien, Santi, en un dedo un terminal USB. Pues sí, pero esto no es broma. No es broma, parece... Y bueno, empezó yo creo que como una broma. Un caballero finlandés que tuvo un desgraciado accidente de motocicleta en que un reno, un venado, un animal de estos... Un ciervo. De estos que hay por allí por Finlandia. Se le cruzó por el camino, tuvo una mala caída, un mal accidente de moto y perdió un dedo. Y cuando estaba hablando de su rehabilitación con el doctor, yo creo que este medio hombrona le dijo, bueno, pues tú que eres informático, pues yo creo que si te ponemos una memoria USB ahí, pues ya le sacas una utilidad. Y este dijo, vale. Pero ¿cómo puede ir? Es que no puedo acabar de entenderlo. En la prótesis. Claro. Una prótesis biónica así y tal, y luego... Y llevaron a cabo la operación. A mí de esta noticia lo único que me choca es que ya puestos a reemplazar un dedo, solo ha puesto una de 2 gigas, que las hay de mucha más capacidad. Pues sí, pero la verdad se va a quedar obsoleto, pero lo podrá cambiar. Pero fíjate que yo creo que iremos viendo cada vez más cosas de estas, porque de hecho hay toda una tendencia de pensamiento, que es el transhumanismo, que se basa precisamente en que el ser humano no debería dejarse limitar por la mera biología, y que con la ayuda de la cirugía, con la ayuda de la implementación tecnológica de aparatos dentro de tu propio cuerpo, los cyborgs que mencionabas antes, y con cualquier otro tipo de ayuda química, quirúrgica, técnica, etcétera, etcétera, el ser humano tiene todo el derecho a utilizarla para mejorarse, prolongar su vida, mejorar sus capacidades sensoriales, sus capacidades intelectuales o físicas. Santi, ¿por qué no hablamos esto la semana que viene? Porque hay una noticia que tú mismo me has pasado del primer muerto por un robot en guerra, que es el inicio de otra historia. Podemos hablar de ese término terrible que venía del antiguo checoslovaco, creo, robota, esclavo, ¿no? Sí. Y que vamos a hablar de robots la semana que viene también, ¿te parece? Capek se llamaba el que inventó el término. Karel Capek. Me acabo de acordar. Pues la semana que viene vamos a hablar de eso, porque las máquinas, desde luego, ya están aquí. Claro, nos trae una información impresionante. Claro, te voy a invitar a que te quedes, o te voy a hacer una pregunta más sobre este último tema, polémico y de verdad sobrecogedor en muchos aspectos, pero es el cine japonés. Yo decía antes película antigua, bueno, antigua que tiene 4 o 5 años, ¿no? Ya es antigua. El Ojo, que fue una de las primeras que dejó al mundo entero estasiado de terror, porque alguien al que le trasplantaban un ojo empezaba a ver visiones como si fuera el muerto. Y eso causó una serie de tremendas reacciones, ¿no? A muchos niveles. Ahora me contestas, Clara, ¿ha habido un caso parecido? ¿Ha habido gente que ha notado, aparte de ese primer caso espectacular, estas sensaciones de tocar casi el más allá con un nuevo órgano? Así nos lo contaba el cine. Primero, deberías saber bien cuál es la ética médica en lo que respecta a los trasplantes de órganos. Segundo, me es imposible conocer la identidad del donante de córnea. ¿Qué sombras negras? ¿Cambias una córnea y ve fantasmas? ¿De verdad crees eso? ¿Y si te digo que sí? Entonces dejémoslo ya. Pero, tío... Creo que te has enamorado de tu paciente. Diga. Doctor, es usted. No tiene problemas. Puede venir ahora mismo.
Eso era el cine, y la realidad a veces se parece. 2:46, esto es Milenio 3. Por cierto, 7640, palabra clave Milenio, con esos 3 libros y el tarot del Necronomicon, extrañísimo y recién salido de la imprenta, con esas tarjetas, ilustraciones terroríficas. Por cierto que mañana también, en Cuarto Milenio, Carmen nos trae una historia de esas. A mí me ha impresionado, A mí me ha impresionado conocer la historia, y sé que mañana vamos a tener documentación en vídeo de aquel niño escocés, lo contamos, que parece que recordaba perfectamente una vida anterior, con pelos y señales. La pregunta es si ha habido esos casos en esta panoplia de historias extrañas que estás investigando ahora mismo, Clara, y que te agradezco además que nos cuentes, con los trasplantes, porque parece que algo dentro cambia, casi siempre para bien, pero a veces parece que la percepción también se amplía, o pasan cosas muy raras. ¿Hay casos de este tipo que catalogarías como de lo más extraño? Sí, precisamente al filo de un niño. En este caso de una niña de 8 años, un caso recogido por Paul Persson, que es uno de los investigadores que estudió hasta que murió recientemente el año pasado, todo el tema relacionado con la memoria celular y con ese tipo de casos, y en una convención de psiquiatras y psicólogos que se desarrollaba en Houston, una psiquiatra, asistente entre el público, después de terminar la intervención de Paul Persson, se dirigió al auditorio y contó un caso que ella misma había estudiado. Una niña de 8 años había recibido un corazón de otra niña que había sido asesinada con 10 años y bueno, pues de repente la niña empieza a tener sueños con su donante, la niña de 8 años, y que no sabía absolutamente nada ni que está condicionada de nada. Y ella dice que recuerda en el sueño, sabe cómo se ha producido el suceso, sabe que han disparado a esa otra niña de 10 años, sabe cómo era el asesino, sabe cómo se produjo el crimen, las ropas que llevaba, dónde se produjo, dónde ocultó pruebas, y la madre, pues completamente aterrorizada, lleva a la niña a esta psiquiatra. El psiquiatra al principio no da crédito, pero a medida que va desgranando detalles muy precisos, se queda tan impresionada que deciden acudir a la policía. Y ella cuenta en esta convención que a raíz de ir a la policía, el caso se reabre, se investiga y se detiene al asesino. ¿Y esto ocurrió hace poco? Pues esto ocurrió hace unos años en esta convención, exactamente no sé el año, porque lo que sí comento es que muchos de esos casos, algunos hemos dado nombres y apellidos, pero hay otros que conocemos el caso, pero no conocemos muchos detalles porque las personas lo han contado, pero de manera anónima, si no, no lo hubieran contado. Impresionante es poco, seguiremos andando en todo esto, Clara, y desde luego que, como te conocemos bien, seguro que todas estas indagaciones al final son un fruto inquietante, pero a la vez informativamente con un gran peso, y que va a enseñarnos otro mundo, que es lo que hacemos entre todos desde hace muchos años, ¿no? Pero quiero que te quedes, Clara, al menos para conocer un poco esta historia que viene a continuación, que nos lleva a Venecia. Luego Nacho, en la tercera hora, nos contará una historia de un extraño cráneo que ha aparecido con invocaciones satánicas de hace muchos miles de años, que ha dejado a los investigadores y arqueólogos alucinados. Es un cráneo con ciertas manufacturas y que tiene que ver con lo diabólico en el mundo judaico. Pero ha habido otro cráneo que nos ha llamado mucho la atención y que esta semana ha salido a la luz, se ha desenterrado en una fosa común, en Venecia, ni más ni menos. Hace poco estábamos allí. De nuevo Joan Solés, que ha estado pluriempleado para Milenio esta semana. Joan Solés tenía los últimos datos y ahora comentamos más. Vampiros, sí, como tantas cosas, leyendas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este cráneo ha aparecido así? Buenas noches. El cadáver de la mujer del siglo XVI con el ladrillo encajado entre las mandíbulas ha sido hallado en una fosa común de Lachareto Nuovo, una isla de la laguna que fue hospital cementerio de Venecia en tiempos de las grandes epidemias que azotaron media Europa hasta el siglo XVII. En aquella época se atribuía la propagación de la peste negra, por ejemplo, a vampiros, muertos vivientes, comedores de mortajas, como demostrarían los cuerpos revueltos en sus tumbas que a menudo hallaban los sepulcros.
sepultureros. En realidad, la mayoría eran seres humanos que, considerados muertos, habían sido enterrados vivos o resultado de la descomposición de cadáveres que por entonces no se comprendía todavía. En cualquier caso, leyendas antiguas explicaban el fenómeno como acción de vampiros, que el poder político, en ese caso la Inquisición en el mundo cristiano, se encargó de perseguir. Conocemos todo ello por la amplia documentación de los inquisidores, que reflejaban en sus actas detalles macabros y descripciones muy precisas de los procesos post-mortem. La mujer supuestamente vampiro hallada en Venecia no sería más que una víctima de estas persecuciones en vida o de conjura en la muerte. La importancia de su hallazgo, sin embargo, radica en la reconstrucción por primera vez del ritual de exorcismo del vampirismo y ayuda, sin duda, en el estudio de la leyenda de los vampiros. Por lecho sonoro imposible. ¿Qué sabemos más de esta especie de profanación ritual en Venecia, ni más ni menos? Siglo XVI. Pues fíjate, sabíamos que en el siglo XVI a estos supuestos vampiros los temían mucho porque al parecer abrían las fosas comunes que había en Venecia para echar a más cadáveres que habían perecido por la peste, porque esto eran víctimas de la peste, que estaba además diezmando la ciudad de Venecia. Y lo que se sabe es que esos enterradores en muchas ocasiones encontraban cadáveres con los vientres hinchados, con los sudarios a veces como comidos. Les llamaban incluso no vampiros, sino devoradores de sudarios, porque parecía que los propios muertos se comían sus propias mortajas. Cadáveres masticadores, decía José Luis Cardero, el antropólogo. Pues lo que pasaba era todo que eran fenómenos de la hinchazón, de la putrefacción, y ellos lo identificaban con fenómenos vampíricos, con fenómenos que llevaban a pensar que por las noches esos cadáveres se levantaban, que como tenían sangre por la boca, por las fosas nasales y con todo el vientre hinchado también de manera sangrienta, pues pensaban que se alimentaban verdaderamente de sangre, pero lo que era en realidad era putrefacción. Y se sabe que a esta mujer sí que la metieron el ladrillo en la boca para que no comiera o no pudiera sorber nada más de esa supuesta sangre que sorbía por las noches. Se sabe que fue después de muerta y que además le rompieron varios dientes al introducirle ese gran ladrillo en la boca. Juanje, tú que has estado siguiendo la pista del misterioso Lajos Gula, esto nos lleva casi de Italia a Rumanía, ¿eh? Sí, es lo que yo he leído la misma noticia de Carmen y hay cosas en las que no estoy de acuerdo. O sea, realmente, como siempre, Carmen. O sea, es que tú y yo no podemos estar de acuerdo nunca en la vida. Quiero leer un informe que se escribió en 1755 por el médico de cámara de la emperatriz María Teresa de Austria, y dice así, literal, en 1755: la ceremonia que se llevaba a efecto estaba dirigida por el guadlaj, o sea, por el juez del lugar, hombre generalmente muy experto en vampirismo. Se clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro hasta atravesarle de parte a parte. Después se le cortaba la cabeza. Se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa o a una corriente de agua. Interesante, pero esto era Rumanía. Esto era el mejor médico de Holanda, Holanda. No, esto era en Rumanía. El mejor médico de Holanda, Gerard van Swieten, contratado para reformar la Universidad de Medicina de todo el Imperio Austrohúngaro, que ante una serie de casos que escandalizan a la población, tiene que enviar a 2 médicos y él viajar a Transilvania, y una de sus conclusiones en este informe, y leo literalmente: el vampirismo se adquiere fácilmente. Esto lo que estoy leyendo se leyó en Belgrado, en la universidad, en el siglo XVIII. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos que un cadáver de vampiro infecta en breve tiempo a todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio, si no se destruye enseguida el primero. Y además comenta 2 cosas que lo voy a decir muy rápidamente. Los extraordinarios hechos observados pueden resumirse en 2 puntos principales. El mejor médico del Imperio Austrohúngaro: que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. Punto número 2, que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. ¿Pero se sabe si la cabeza estaba sola o no se sabe? No,
apareció en una cráneo. fosa común, podían estar el resto de sus huesos perfectamente también en esa misma fosa. Lo que pasa que lo que ha llamado la atención ha sido ese cráneo con esa piedra Nunca introducida. había visto una foto así, eso Nada, es cierto, además es que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, una Estamos cosa hablando del vampiro. siglo XVI en Venecia, Claro. y de las supersticiones en textos que hay de la época y que ya hablaban de este ritual, y estamos hablando del siglo XVIII en Rumanía. Y Clara no sé qué quiere decir que está... Sigo diciendo que el quiero- vampirismo viene mucho antes. Yo quiero decir una dijiste cosa. gótica, ¿no? Que Claro, ganaste el voy a premio. decir una cosa en favor de lo que está diciendo Carmen. Tengo que disentir, no es que Muy mal, disienta, muy mal. no es que disienta, pero quiere decir Aquí nos gusta la información. que había muchos sistemas para impedir que el supuesto vampiro volviera a la vida, volviera a salir, a cometer sus fechorías, y en ciertos lugares se los enterraba de pie. No se les destruía ni se les quemaba, aunque también se hacía eso que tú has O boca comentado. abajo. Claro, Boca abajo, para que no pudieran, en el momento de despertar, no supieran hacia dónde dirigirse y no pudieran salir. Lo que quería decir es que el tema del vampirismo viene desde hace miles Hombre, de años. por supuesto. Desde textos que tengo, por ejemplo, aquí de la antigua Sumeria, o sea, de hace Sí, sí, 5.000 años. sí. Demonios que chupan sangre desde los primeros códigos de la humanidad. Sí, sí. Lo que pasa que es curioso que un documento así no lo supiéramos, no nos encontrásemos con él hasta ahora. Por cierto, Juanje, de Lajos Gula no sabemos nada, ¿no? La Josgula Es un antropólogo. es que hay que ir a investigarlo a Rumanía en condiciones. La Josgula hay que Lo investigarlo haremos. en Rumanía. Lo haremos. Clara, compañera, que ha sido un auténtico placer. Nos has dejado con el cuerpo, nunca mejor dicho, así, con sensaciones extrañas. Vaya casos, vaya historias. Creo que para mayo, ¿no? Sacas Sí, ya una obra para mayo. con toda esta documentación que en España no ha tocado nadie, nunca. Pues creo que no. Es una novela que se llama El Otro El otro. y que efectivamente se publicará en mayo con Minotauro. Qué bien, Clara. Toda la suerte del mundo. Contaremos más cosas, ¿eh? Muchas gracias. Te vemos pronto en Cuarto Milenio. Gracias. Un abrazo grande. En fin, nosotros seguimos con muchas más cosas, muchas más historias. Por cierto, que vuelve a repetirse la triada esta tremenda, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania. Este muchacho. Y fijaos ahora la polémica, Santi, ¿eh? Nadie sabe si el mensaje enviado por internet en un chat en que parece que se anunciaba o se profetizaba por parte del propio asesino de este muchacho que se ha cargado a 15 personas, creo. Ahora ya la policía no sabe si es verdad, si es mentira. Dijo que era verdad, luego que era mentira. Luego ha habido personas mandando mensajes falsos y creando el pánico en otros colegios de Alemania, porque otros niños se puede decir, con escopetas iban hacia allá. ¿Qué está pasando? Pero tenemos muchos más datos. El Señor de la Guerra, la sección de Santiago Camacho. Y un sinfín de cosas que tienen que ver con cráneos, demonios y hallazgos. Dentro de unos minutos, después de las noticias, aquí en la serie Milenio 3.